Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Belén Maquisaca y les voy a hablar sobre la glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso y primer paso en el transporte vesicular. Glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso. Casi todas las proteínas producidas en ribosomas enlazados a la membrana se convierten en glucoproteínas. Las cadenas de carbohidratos pueden fijarse a una proteína mediante uniones N al átomo de nitrógeno de un residuo asparagina o uniones o al átomo de oxígeno de un residuo serina o treonina o un residuo hidroxicolina en la colágena. Hay diferencias en las dimensiones promedio, composición del azúcar y vía de síntesis entre estos dos tipos de oligosacáridos, pero comparten ciertas propiedades. De mayor importancia es que las secuencias de azúcares que componen ambos tipos de oligosacáridos son altamente específicas. Si se aíslan los oligosacáridos de una proteína purificada, las secuencias son consistentes y predecibles. ¿Cómo se determina la secuencia de azúcares? En las glucoproteínas, la secuencia de carbohidratos se genera sin el empleo de plantillas. La adición de azúcares a la cadena creciente de oligosacárido es catalizada por un grupo de enzimas enlazadas a la membrana, denominadas glucosiltransferasas, enzimas que transfieren un monosacárido específico procedente de un azúcar donador apropiado a un azúcar aceptor apropiado. La molécula donadora siempre es un azúcar nucleótido. Los ejemplos de azúcares nucleótidos donadores implicados en la construcción de cadenas de oligosacáridos son ácido ciálico CMP, manosa GDP, fucosa GDP, galactosa UDP y UDP N-acetilglucosamina. La molécula aceptora que recibe el azúcar transferido es el extremo en crecimiento de la cadena de carbohidratos. La secuencia de azúcares ensamblada a un oligosacárido depende de la secuencia particular de glucosiltransferasas que participe en su construcción, la cual a su vez en ocasiones depende de la disposición de las enzimas en la membrana y su especificidad por el sustrato. El segmento basal o núcleo de cada cadena de carbohidrato no se ensambla en la propia proteína, sino que se coloca de manera independiente sobre un transportador lípido y luego se transfiere en bloque al residuo asparagina específico del polipéptido. Este portador líquido denominado dolicol-fosfato es una molécula hidrofoba, construida con más de 20 unidades isopreno, integrada a la bicapa de lípidos de la membrana. Las azúcares se añaden a la molécula de dolicol-fosfato, una a la vez, en el orden apropiado que indican las glucosiltransferasas enlazadas a la membrana. Esta parte del proceso de N-glucosilación es prácticamente invariable. En las células de mamíferos se inicia con la transferencia de N-acetilglucosamina 1-fosfato, seguida por la transferencia de otra N-acetilglucosamina y a continuación de 9 unidades manosa y 3 de glucosa. A continuación, la enzima oligosacaril transferasa del portador lípido transfiere este bloque de azúcares al polipéptido naciente conforme dicho polipéptido se trasloca a la luz del retículo endoplasmático. La evolución de organismos más complejos se acompañó de la diversificación de grupos carbohidrato unidos a las proteínas. La modificación del núcleo oligosacárido se inicia en el retículo endoplasmático al eliminar los residuos terminales de glucosa mediante glucosidasas. Los pasos restantes ocurren en la ruta hacia el complejo de Golgi y dentro del mismo como una etapa subsecuente en la vía biosintética. Ahora un ejemplo de una reacción catalizada por una glucosiltransferasa. Esta gran familia de enzimas transfiere azúcares desde un portador de azúcar nucleótido, en este caso la UDPN acetilglucosamina, al extremo en crecimiento de una cadena de oligosacáridos que en este caso contiene un residuo de manosa en su extremo. Aquí se muestra la reacción particular según ocurre en el complejo de Golgi.
Pasos para la síntesis de la porción central de un oligosacárido N unido en el retículo endoplasmático rugoso. En esta figura se muestran los pasos iniciales para añadir azúcares a oligosacáridos formados por enlaces N unidos a proteínas solubles e integrales de membrana. Los primeros 7 azúcares, 5 residuos de manosa y 2 de N-acetilglucosamina, se transfieren uno cada vez al dolicol PP sobre el lado citoplásmico de la membrana del retículo endoplasmático. El paso 1 y paso 2. En esta etapa, el dolicol con su oligosacárido unido al parecer pasa a través de la membrana. Paso 3. Y los azúcares restantes, 4 residuos de manosa y 3 de glucosa, se unen en el lado luminal de la membrana. Estos últimos azúcares se fijan uno a la vez, al extremo de la molécula dolicol fosfato, como lo observamos en el paso 4 y paso 7, que entonces viaja a través de la membrana. Paso 5 y paso 8. Y dona su azúcar al extremo en crecimiento de la cadena de oligosacárido. Paso 6 y paso 9. Una vez que el oligosacárido está completamente ensamblado, se transfiere a un residuo asparagina del polipéptido naciente. Paso 10. El dolicol PP regresa a través de la membrana. Paso 11. Que está listo para iniciar la aceptación de azúcares una vez más. Paso 12 y paso 13. Primer paso en el transporte vesicular. En condiciones típicas, las cisternas retículo endoplasmático rugoso son cavidades amplias y aplanadas que actúan como conductos de transporte para desplazar proteínas de membrana y luminales desde su sitio de síntesis a los extremos apicales del retículo endoplasmático rugoso. La superficie del borde apical de las cisternas retículo endoplasmático rugoso de ordinario es lisa, o sea, desprovista de ribosomas. Estas partes del retículo endoplasmático se conocen como elementos de transición, los cuales son sitios para formar el primer grupo de vesículas de transporte en la vía biosintética, vesículas que son dirigidas hacia el complejo de Golgi. Gracias por su atención.